Gracia y paz, queridos hermanos, soy el teólogo Enrique de la Rosa y hoy os traigo un nuevo vídeo doctrinal muy importante que está titulado así: El Evangelio Eterno que proclamará el primer ángel. Primeramente, antes de explicar cuál es el Evangelio Eterno que predica un ángel de Dios, quiero darle las gracias a mi mentor, maestro y hermano y amigo Tito Martínez, porque él fue el primero que escribió sobre este estudio bíblico, el cual lo podéis encontrar en su página web de manera gratuita. Por lo tanto, gracias por el trabajo que te tomasteis en hacerlo y espero que os sirva la enseñanza que os voy a traer a través de este estudio bíblico y sobre todo a través de los versículos de la Biblia, los cuales he comprobado personalmente incluso con la Biblia Strong griega y hebrea. Por lo tanto, vamos allá. Primeramente vamos a Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7. Abre tus Biblias y vamos a empezar este maravilloso estudio bíblico juntos. Dice así: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este pasaje bíblico que acabamos de leer es el más importante de este estudio bíblico y es en el cual nos vamos a centrar en el día de hoy. Pero primeramente, antes de analizarlo parte por parte, quiero decir que, por ejemplo, los mormones, también llamados los santos de los últimos días, dicen que este evangelio eterno que predica el primer ángel es repartir a la gente el libro del Mormón. Es decir, ellos están diciendo que el primer ángel lo que quiere decir que en este versículo, en eso que proclama, es que todo el mundo tiene que tener el libro del Mormón. Bueno, pues esto es totalmente falso, están sacando el versículo fuera de contexto y si tú eres mormón te llamo al arrepentimiento y a que empieces a usar el sentido común y a no dejarte guiar por libros escritos por otras personas, sino solamente por la palabra de Dios. Luego hay otros que son los adventistas del séptimo día, los cuales enseñan que el evangelio eterno que predica el ángel es la justificación por la fe. Y ahora vamos a ver cómo esto no es así, sino que están equivocados. También hay muchos cristianos que dicen que este evangelio eterno es predicar la gracia de Dios. Un evangelio que por supuesto es correcto, que es la gracia de Dios, que es el arrepentimiento y el perdón de los pecados, pero no tampoco es lo que dice este primer ángel. Vamos primeramente a repasar un poco qué es esto del evangelio de la gracia de Dios, porque ese es un evangelio correcto. Vamos a repasarlo brevemente, pero no es lo que está predicando este ángel. Aún así, es el evangelio que tú tienes que predicar para hablar con las demás personas. Vamos a repasarlo rápidamente. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 46 y 47. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario para que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es clave, y esto es como tú debes predicar al resto de personas, que es que el Señor Jesús padeció en el madero y resucitó al tercer día, y que se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre a todas las naciones. Este es el evangelio que hay que predicar. No hay que predicar el Jesús murió por ti, Jesús te ama, etc. No hay que predicar esos tipos de evangelio modernos, sino hay que predicar la resurrección del Señor Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre a todo el mundo. Esto es lo que hay que predicar. Por lo tanto, a modo de resumen, hemos visto que los mormones están confundidos y este evangelio del ángel no es su libro del Mormón que escribió un falso profeta llamado Joseph Smith. Tampoco son los adventistas del séptimo día con el evangelio de la justificación de la fe los acertados, y tampoco el primer ángel está predicando el evangelio correcto del perdón de los pecados y del arrepentimiento. Entonces, ¿qué está predicando este primer ángel? ¿Qué nos está queriendo decir aquí en Apocalipsis capítulos 14 versículos 6 y 7? Vamos a verlo. En Apocalipsis 14, versículo 6, quedaos con la palabra el Evangelio eterno. Voy a volver a repetir, el Evangelio eterno. Y en el versículo 7, quedaos con esto: temed a Dios y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué nos está queriendo decir este pasaje bíblico? Nos está queriendo decir que hay que temer a Dios. La Biblia es bastante clara y dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Vamos a leerlo. Salmos 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. También esto lo vemos en Proverbios capítulo 1 versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. También en Salmos 36, versículo 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto es algo que también enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué nos está queriendo decir estos versículos? Pues que el verdadero cristiano tiene que tener temor de Dios. ¿Y que en qué consiste ese temor? Pues en temer al castigo de Dios que nos puede enviar si hacemos lo malo, si pecamos continuamente. Por lo tanto, lo primero que va a proclamar este ángel celestial en el imperio de la bestia es que la gente tenga ese temor de Dios y dejen de hacer lo malo para no recibir su castigo, el castigo de Dios. Esto es muy importante. Este ángel no está predicando otro tipo de evangelio, sino que el de tener temor de Dios, dejar de hacer lo malo. Lo segundo que va a decir este ángel, ya lo hemos leído, es que den gloria a Dios, porque la hora de su juicio habrá llegado. Es muy importante que entienda que cuando el libro del Apocalipsis habla de Dios, siempre se refiere al Dios supremo, al Padre celestial. Nunca se está refiriendo al falso Dios Trino, ni tampoco al Señor Jesucristo, sino que siempre se diferencia de Dios y del Hijo, de Dios y del Cordero, de Dios y de Jesús. Por ejemplo, esto lo vemos en capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pues bien, la palabrita usada por Dios en griego, en ese versículo, es la 2316, que se dice deseos o Dios, y significa la divinidad suprema. Por lo tanto, hay una diferencia entre la divinidad suprema y el Señor Jesús. Asimismo, en Apocalipsis 14:7, cuando dice el ángel temed a Dios, la palabra Dios es la misma, la 2316, deseos, que significa Dios y significa la divinidad suprema. Por lo tanto, lo que el ángel dice es que tenemos que tener temor a Dios, pero al Dios supremo, a nuestro Padre celestial. Tenemos que temerle a Él. Y también se lo dice a todas las personas del reino de la bestia que escucharán este ángel. Y les está diciendo, no hagáis lo malo y temer al Dios supremo, al Padre celestial. ¿Y cómo sé que no me equivoco? Pues bien, vámonos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí vemos que está Jesucristo y que Dios le ha dado a Jesucristo esa información de lo que va a suceder pronto. Pues aquí la palabra Dios también es la divinidad suprema, es decir, está el Señor Jesús y está la divinidad suprema, es decir, nuestro amado Padre celestial. Por eso sé que os estoy predicando correctamente. Por lo tanto, ese Dios supremo no se refiere a Jesús, sino solamente al Padre celestial. Ese primer ángel va a decir a las naciones, como ya os he dicho, que temamos a Dios el Padre y le demos gloria solamente a ese Dios Padre supremo y a nadie más, ya que la hora de su juicio ha llegado. En ese tiempo, la gente malvada que viva en el imperio de la bestia, que estará formado por 10 reinos, habrá comenzado a adorar a Satanás, a la bestia y a su imagen, con un tipo de adoración que le corresponde solamente al Padre Celestial, el Dios Supremo. Vámonos a Apocalipsis capítulo 13:4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pues bien, como habéis podido leer,
Y como ya os he dicho, la gente de ese reino van a adorar a Satanás y van a adorar a esa bestia política, ese mal llamado, como dicen los evangélicos, anticristo, y no estarán adorando a Dios Padre y no estarán teniendo temor de Dios Padre. Por eso es que el ángel da este mensaje tan importante. Y después de esto saldrá otro ángel dando otra advertencia más a aquellos que adoren a la bestia y a su imagen. Fijaos si es bueno Dios, que incluso esas personas que están adorando a Satanás y a la bestia, Dios les manda un ángel de advertencia y les vuelve a mandar otro ángel más de advertencia. Fijaos lo bueno que es Dios incluso con los malvados, porque quiere que se salven. Pero ya sabemos cómo termina la historia para muchos de esos malvados. De todos modos, esta segunda advertencia dice lo siguiente. Vámonos a Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Ya la habéis podido también observar aquí, y es que todos aquellos que adoren a la bestia, a los que se pongan la marca de la bestia en su mano derecha o en la frente, aquellos que adoren a Satanás, pues serán castigados por Dios en vida y también serán llevados al lago de fuego cuando fallezcan. Por lo que esto es una clara advertencia. Dios habla muy claro, pero para ello debes de creerlo, debes de tener fe. Esto va a suceder. Mejor que lo creas ahora y tomes la mejor decisión para tu vida, que no rechaces este conocimiento y luego sea tarde para ti. Pero fijaos cuánto hemos de temer a Dios, que tenemos que ir al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28, palabras del Señor Jesús. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor Jesús nos dijo que no debemos temer a los hombres, incluso a aquellos que quieren matarnos. No tenemos que tenerles miedo, porque ellos solamente van a matar nuestro cuerpo, pero no nuestra alma. Pero tenemos que temer a aquel que puede enviar nuestra alma al lago de fuego a ser destruida. Y eso solo lo puede hacer Dios Padre. Por lo tanto, tenemos que tenerle un temor reverente y obedecer a su Hijo Jesús en todo. Y ya por último, analizando este versículo de Apocalipsis 14:7, también dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, tenemos que adorar al Padre Celestial y únicamente a Él, porque Él ha hecho todo, es el Dios creador de todo. Y Él hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Señor Jesús es el mediador, pero el que lo diseñó todo fue Dios Padre. Por lo tanto, tenemos que adorar a Dios Padre. Por lo tanto, observe que este primer ángel no proclama por ninguna parte el Evangelio de la gracia de Dios, que está centrado en la muerte y la resurrección de Jesucristo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Tampoco en el libro del Mormón, tampoco en lo que dicen los adventistas. Solamente este ángel dará un buen mensaje, es decir, evangelio de adorar al Padre y temerle y no hacer lo malo. ¿Y por qué se insiste tanto en adorar solamente al Padre Celestial? Pues bien, esto nos lo enseñó el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto parece un trabalenguas, pero no lo es. Es decir, el Señor Jesús nos enseñó que hay que adorar únicamente a su Padre, que es nuestro Padre, el Padre Supremo, el Padre Celestial. Y el Padre también está buscando a sus hijos a que le adoren a Él. Es una relación que quiere tener el padre con sus hijos y que, por supuesto, los hijos quieren tener también con su padre. Pero el Señor Jesús no nos enseñó que hay que adorarle a Él, hacerle una adoración suprema
a Él mismo, al Señor Jesús. Eso no lo enseñó. Tampoco nos enseñó a adorar al Espíritu Santo o a adorar al sol, la luna, la tierra, las estrellas, el dinero. Todos los que adoran cosas o algo bíblico que no sea el Padre Celestial están cometiendo el pecado de idolatría. Y eso es un pecado que Dios aborrece en extremo. Él solo quiere que le adores a Él. Y fijaos dónde van a acabar los idólatras. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, el Señor Jesús jamás se incluyó en ese tipo de adoración que es exclusiva al Padre, ni tampoco le dijo a la gente que le adorásemos a Él, sino simplemente que le sigásemos y le obedeciésemos. Tampoco la Biblia nos enseña que haya que adorar a un falso Dios trino, o a Satanás, o a la bestia, o a su imagen, o al Espíritu Santo. Por lo tanto, como ya he dicho, eso es idolatría y hay que revisarlo internamente para actuar correctamente delante de Dios. Muchos pueden decir que eso no es el Evangelio, que el Evangelio eterno no es esto que estoy predicando, porque Evangelio significa otra cosa. Pues bien, vámonos a ir al griego, a la palabra evangelio, y vamos a ver que hay muchos tipos de evangelio y que este es un tipo más de evangelio para ese momento determinado, que también nos está dando unas lecciones para el presente para que las apliquemos a nuestra vida. Vámonos al Strong griego y vamos a ver la palabra evangelio. Es la número 2098, que se pronuncia evangelion y significa buen mensaje. Ahí lo tiene bastante claro. La palabra evangelio significa el buen mensaje. Es un mensaje que es bueno para ti. El evangelio de este ángel es bueno. El evangelio de la gracia de Dios también es bueno. Pero no solo existe un solo mensaje bueno, sino que hay muchos mensajes buenos. Por ejemplo, vámonos a Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y esto también lo vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. ¿Qué dicen estos dos textos? El primer texto dice que Dios anunció el evangelio a Abraham, y otras versiones dice que le dio la buena nueva, es decir, lo evangelizó, le dio un buen mensaje. ¿Acaso Dios a Abraham le predicó la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre? Por supuesto que no, porque eso todavía Jesús no lo había hecho, sino que le dio un evangelio, una buena nueva, un buen mensaje, que tendría su hijo Isaac, y por medio de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. En el segundo pasaje, en el de Hebreos, se dice que se les predicó a los israelitas la buena nueva, el evangelio, de que entrarían en la tierra prometida, pero que al final lo que ocurrió es que los desobedientes no entraron en la tierra prometida. Se les predicó a los israelitas antes de entrar en la tierra prometida que Jesús vendría a morir y que resucitaría el tercer día y que en su nombre hay perdón de los pecados y que deben arrepentirse. ¿Verdad que no? Simplemente se les predicó que iban a entrar en la tierra prometida, se les dio un buen mensaje. Por lo tanto, ahí tenemos la prueba irrefutable de que cuando el Nuevo Testamento habla del Evangelio, no siempre se refiere al mensaje de la muerte y resurrección de Jesús, al arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre, sino que se refiere también a otras cosas, a otras noticias importantes y buenas, como pueden proclamar el Padre, el Señor Jesús, los discípulos o los ángeles, tal como está sucediendo en este vídeo que estamos viendo, que el ángel predica un evangelio eterno y es el de adorar a Dios Padre, temerle y que su juicio va a llegar. Por lo tanto, ahora quiero que prestes mucha atención a estas palabras que te voy a decir. A modo de resumen, hemos visto que el evangelio no solamente es el evangelio de la gracia, que es el evangelio que tienes que predicar a las naciones. Hemos visto, por supuesto, que la palabra evangelio significa las buenas nuevas y que puede haber varios tipos de evangelio, como el que ha dado el ángel, que es otro tipo de buenas noticias. Hemos visto que este mensaje del ángel no tiene nada que ver con las cosas que están diciendo los mormones, los adventistas del séptimo día, ni tampoco tiene que ver
con el Evangelio de la Gracia, como ya os he dicho, sino que solamente tiene que ver con adorar al Padre y temerle. Tú, como seguidor del Señor Jesucristo y amante de Dios Padre, cumpliendo el primer mandamiento, tienes que adorar al Padre, a tu Padre Celestial, y tienes que obedecer al Señor Jesucristo. Tienes que temer al Padre, pues es el Padre el que manda los castigos y es el Padre el que disciplina a sus hijos. Y es el Padre el que va a castigar a los malvados y a los impíos. Es el Padre el que puede enviarte al lago de fuego a ser totalmente destruido. Es el Padre el que hizo todo, los cielos, la tierra. Es el Dios supremo, el Creador supremo. Y por lo tanto, dale gracias y adórale por eso. Quiero también recordarte que Dios es bueno y que quiere que todos se salven y que vengan al arrepentimiento. Y es por eso que envía a estos ángeles en el reino de la bestia. Cuando haya descendido Satanás y sus ángeles y haya un reino formado por 10 reinos, con un personaje a los que nosotros le llamaremos la bestia, pero la gente le llamará el Mesías, el político, el Salvador, etc. Pues Dios Padre, incluso en esos momentos tan malvados que está viviendo la humanidad, envía varios ángeles con advertencia donde todo el mundo va a escuchar ese evangelio, esas buenas noticias de que hay que temer a Dios, dejar de hacer lo malo, que dejen de hacer lo malo y que se vuelvan a Dios. Porque si continúan adorando a la bestia, si continúan adorando al dragón, es decir, a Satanás, van a ir al lago de fuego. Por lo tanto, fijaos lo bueno que es Dios, que incluso avisa a los malvados. Y tú como cristiano debes continuar exhortando, debes continuar diciendo lo que está mal, debes continuar diciendo lo que es pecado, incluso dentro de la iglesia. No te rindas, no escuches las voces que dicen no, pero hay que respetar su fe. Sí, por supuesto, la debes de respetar, pero tienes que decirle, si está haciendo las cosas mal delante de Dios y de la Biblia, que lo que está haciendo está mal. Y luego, si no te escucha, como hizo el Señor Jesús, te das la vuelta y te vas. O como el Señor Jesús le dijo a los discípulos, sacudid vuestras sandalias, el polvo de ellas, y os dais la vuelta y os vais. Pero hay que exhortar, hermanos, hay que exhortar de lo malo, de la idolatría, de los pecados, de que continúa practicando pecados, y hay que seguir enseñando a todo aquel que quiera aprender de la palabra de Dios. Hasta aquí este maravilloso vídeo del Evangelio eterno que predica el ángel para que muchas personas dejen de adorar a Satanás y a la bestia. Si hoy en día no estás siguiendo a Dios y estás adorando otro tipo de cosas y tienes otras cosas primero en tu vida y tú has sido cristiano o eres cristiano o no eres cristiano, te pido que le des una oportunidad a Dios y que hagas las cosas bien, porque los tiempos son malos, estamos en los tiempos finales y es ahora cuando se están levantando auténticos guerreros de Dios para predicar sin miedo la verdad, el arrepentimiento, la exhortación y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Con esto ya me despido y con las palabras de despedida de los primeros cristianos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Amén.